Hola gente, ¿cómo están? En este video va a ser una reseña de la película Lost in Hong Kong. Es una película obviamente de China. Es del año 2015. Es la secuela de una trilogía entre comillas. La primera película se llama Lost in Thailand o Perdidos en Tailandia y la tercera es Perdidos en Rusia o Lost in Russia. En esta película sigue la misma premisa que las otras dos, es en la que dos personajes se terminan perdiendo en una ciudad y tienen toda una travesía, una odisea. El protagonista, que es el director, obviamente también, es el personaje exitoso o que tiene una vida más estable, entre comillas, y tiene que soportar al estúpido, al salame, al hinchapelota. En este caso la película trata como el personaje de este joven director se llama Shulai y nos muestran un pequeño flashback de cómo en los 90 era un estudiante de la universidad, estudiaba arte y se enamoró, su primer amor, tuvo una especie de romance, pero por cosas de la vida se tuvieron que separar y nunca pudieron concretar nada. Pasaron 20 años, él se casó con otra mujer que también era estudiante de la universidad y ahora trabaja vendiendo sostenes, sí, hacer sostenes. Aparentemente es el negocio de la familia de su esposa y él le sigue la tradición. Aunque está económicamente bien, es miserable y no le gusta este trabajo. Él con su esposa y los familiares de su esposa, que son todos insoportables, se van de vacaciones a Hong Kong. Y él en ese momento aprovecha para reencontrarse con su amor universitario y deciden encontrarse. Pero tiene la mala suerte que el hermano menor de su esposa está haciendo un documental y está filmando a todos los miembros de la familia. Y el último que falta filmar y entrevistar, entre comillas, es a él. Así que este joven de 17 años más o menos empieza a acosarlo y a seguirlo y a filmarlo y a romperle las bolas, haciéndole preguntas muy inapropiadas, como por ejemplo, ¿por qué no puede dejar embarazada a su hermana? Ya que supuestamente ambos quieren tener hijos pero no pueden hace mucho tiempo. Y no solo él, también toda la familia lo joden por eso. Y entonces este personaje, entre intentar ir al encuentro con su amada, está este enano insoportable que lo está jodiendo y sigue siguiendo y filmándolo. Y bueno, y ahí va toda la premisa. Y es toda la travesía donde están en Hong Kong y se empiezan a perder y a cruzar con distintas personas peligrosas, ciudades. O en un momento viene así donde están filmando una película ellos y se meten ahí por accidente y bueno, pasan muchas cosas locas. Está muy divertido, es la primera hora porque es muy chistoso porque juega con eso. Pero a rasgos generales o como historia me parece una película bastante meh. No es mala la película, pero como que decepciona un poco en cuanto a la historia, no va más allá de lo predecible, entre comillas. La comparaba al principio con la película Yankee del 2010, que es una premisa Yankee usada de los 80s, 90, donde los desiguales, los opuestos se juntan en una viaje. Bueno, la película del 2010 Yankee me parece un asco la película a pesar de tener otros actores tan buenos. Esta por lo menos zafa, a mi criterio obviamente. Si tuviera que recomendar una película, en vez de esta recomendaría la primera de esta trilogía que se llama Lost in Thailand o Perdidos en Tailandia, donde la premisa es idéntica. De hecho los personajes se encuentran en el avión, es casi una copia de la Yankee, pero es más divertida que la Yankee y es más divertida que esta China. Lo único divertido es las locuras que pasan esta primera hora, ya que la película dura casi 2 horas, es bastante larga me parece para la historia que presentan, pero la primera hora es muy divertida y entretenida por todas las locuras y travesías que tienen. Por lo que estoy viendo en internet o sobre todo en Wikipedia, aparentemente hace muchas referencias a películas de Hong Kong y de China y por eso a mí se me escapan. La única que veo en esta lista que conozco es Kung Fu Hustle del 2004 o que creo que se traduce como Confusión del 2004. La demás ni idea. Así que nada, no puedo decir si las referencias están buenas o no. Pero bueno, es una película entretenida. Le recomendaría mucho más la película anterior del 2012, Perdidos en Tailandia. Así que nada, no puedo más que agregar sin entrar en detalle de spoiler. Así que como estaría terminando, espero que les haya gustado este video. Recomiendo la película. Si están al pedo y se la encuentran en zapping, de hecho yo esta la vi 2 veces haciendo zapping por iSat. De hecho meten una trama secundaria que involucra a la policía, que no voy a entrar mucho en detalles para no entrar en spoiler, pero me parece medio boluda. Así que nada, ahora sí me despido, chao.